Gracias por continuar en su revista Acción 10 en la mañana y ahora vamos a hablar de temas de la salud, específicamente de las tendinopatías del hombro. ¿Usted alguna vez ha sentido un dolor en esta zona de su cuerpo? Si es así, se puede tratar de este padecimiento. Y por ello estamos acompañados con el doctor René Urroz. Bienvenido, doctor. Mucho gusto saludarle. Buenos días, Katy. Muchísimas gracias. Sí, en ocasiones anteriores hemos conversado sobre el hombro. El hombro realmente es una articulación muy compleja, muy delicada, una articulación que puede darnos problemas por diferentes razones. En ocasiones anteriores, como decía, hemos hablado, por ejemplo, de la artrosis del hombro. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy común en la calle, en la consulta diaria, tanto en hospitales como en la consulta privada, las tendinopatías. ¿A qué nos referimos con tendinopatías? Son cualquier tipo de afección que involucre inflamación, estrés, sintomatología dolorosa de los tendones que permiten que el hombro pueda moverse. El hombro es una articulación bastante compleja. Es una articulación que tiene una enorme movilidad y que es una articulación por naturaleza, nosotros decimos incongruente, que no hay que confundirlo con inestable. Incongruente quiere decir que la cabeza del húmero es muy grande y la glenoides, que es el otro componente de la articulación, es pequeño. Y por eso es la maravilla anatómica del hombro de poderse mover en cualquier dirección. Es incongruente pero no inestable. Él tiene una estabilidad. Y hay un conjunto de tendones pequeñitos asociados a músculos también pequeñitos que permiten mantener estable la cabeza del hombro, la cabeza del húmero, y otros músculos muy grandes que son los que nos permiten hacer los grandes movimientos, incluso de fuerza, de nuestro miembro superior. Por ejemplo, si vamos al gimnasio, somos capaces de levantar una gran cantidad de peso con el hombro, con el brazo, ¿ya? Y eso no lo hacen los músculos pequeñitos, lo hacen músculos muy grandes y fuertes. Pero los músculos pequeñitos estabilizan la cabeza para que esa función se pueda dar. Pero ¿qué ocurre si estos tendones y músculos pequeñitos, que son básicamente 4, el subescapular que va por delante, el supraespinoso que va por encima, el infraespinoso que va un poco por encima y hacia atrás, y el redondo menor? Estos son músculos y tendones muy pequeños. Entre los 4 forman un sistema en el que a veces oímos a nuestros pacientes que llegan platicando y nos dicen: doctor, es que fíjese que ando con un problema del manguito rotador. El manguito rotador no es un aparato en sí, sino que es el conjunto de estos 4 tendones. Ese conjunto lo llamamos manguito para la rotación del hombro. Entonces, ¿qué ocurre cuando tenemos una condición de sobreesfuerzo del hombro? Algunos de estos tendoncitos pueden empezar a inflamarse y a presentar dolor. A eso nos referimos con tendinopatías. Este dolor va a ser diferente en dependencia de qué tipo de tendoncito estamos afectando. Y a veces podemos sentir el dolor hacia la parte anterior, hacia la parte superior o hacia la zona posterior del hombro. Doctor, ahí es donde, dígame. ¿Qué personas son propensas a lesionar estos músculos del hombro? Excelente pregunta. Fíjese que tenemos 4 o 5 grupos diferentes. En principio, general para todos, el sobreempleo del hombro. En general, para todos. El sobreempleo, por ejemplo, en un atleta. Y hablo de todos los tipos de atletas. Ya nadadores, pesistas, jugadores de béisbol, los mismos futbolistas, aunque parezca que solo emplean sus piernas, no, también emplean sus hombros, ¿ya?
Uno, el sobreempleo. Dos, el uso de cargas repetidamente y superiores a nuestras capacidades. Ahí, bueno, nos vamos a hacer los pesistas, pero nos vamos también a algunas acciones laborales. Por ejemplo, los estibadores, los cargadores, los albañiles, la gente de la construcción. Tenemos otro grupo, los que padecen de algunas enfermedades degenerativas o autoinmunes. Por ejemplo, los pacientes con osteoartritis, los pacientes con artritis reumatoidea, los pacientes con diabetes que sufren algunas particularidades propias de su enfermedad que nos llevan a que estos tendoncitos puedan inflamarse de manera espontánea. Tenemos también un grupo que corresponde, diríamos, a algunos factores de orden genético y de características anatómicas del hombro. Fíjense bien, nosotros tenemos un huesito que lo podemos palpar con nuestros dedos, que forma como el techo del hombro. Ese huesito se llama acromion. En algunas personas este acromion, en vez de ser planito, es como ganchoso. Y con los años, algunos pacientes van como fabricando o depositando calcio en el borde del acromion. ¿Eso qué es lo que va a hacer? Que cuando movemos el hombro, los tendoncitos que van por debajo de él se pinzan. Y así se llama, síndrome de pinzamiento. En inglés le dicen síndrome de impingement, pero se llama síndrome de pinzamiento. Bastante frecuente en personas mayores de 40, 50 años, ¿verdad? Que someten a su hombro a acciones de apertura de la axila. Nosotros le llamamos abducción. Ya esos movimientos de abducción del hombro nos pueden llevar a síndrome de pinzamiento. Y existen también otras patologías relacionadas, como por ejemplo los pacientitos con elevación de ácido úrico. Entonces nos pueden hacer depósitos de calcio dentro de los tendoncitos y esto empezar a generar dolor, inflamación, limitación funcional, ¿verdad? Y es muy importante apoyarnos en el estudio de estos pacientes. Por un lado, el estudio clínico y la historia de cómo empezó este problema. Vamos a ver que muchos nos van a decir que empezó sin una causa aparente, que ellos estaban bien y el dolorcito empezó progresivamente, que creían que se les iba a retirar, pero progresivamente le fue aumentando hasta que empezó a limitarlo. Y hay un momento que este dolor no te deja dormir, no te deja hacer tus tareas. Porque también hay otro grupo de pacientitos que por características de su actividad laboral, por ejemplo, los que manejan computadoras por muchas horas y manejan el codo elevado, pueden desarrollar procesos inflamatorios de sus tendones en el hombro, ¿no? Doctor, tenemos el comentario de una persona que nos está sintonizando a través de nuestra transmisión en vivo en Facebook y nos dice que tiene artrosis degenerativa y diabetes también, y además tiene lesionada la cervical. El dolor en el hombro es fatal. Dice que su pregunta es ¿hasta dónde puede llegar con ese problema degenerativa? Es una pregunta que tiene que ver con algunos temas que hemos abordado aquí. La artrosis es sustancialmente diferente al tema de la inflamación de los tendones, pero vamos a explicarle algo. En la artrosis, la superficie de la cabeza y la superficie de la glenoides, que es donde se afronta y se mueve la cabeza, están desgastadas, se va destruyendo el cartílago, se va muriendo y va desapareciendo, y va quedando hueso contra hueso. Obviamente eso genera dolor. No existe forma de reconstruir ese cartílago, pero sí existe forma de reconstruir la articulación y eso se llama reemplazo articular. Hay que ir y reemplazar la superficie de la cabeza y la superficie de la glenoides. Hoy en Nicaragua se practica una cirugía muy importante, se llama prótesis reversa del hombro,
que es la forma de tratamiento de la artrosis del Sí. hombro. Doctor, ya nos queda poco tiempo para finalizar este segmento, pero ¿cuáles serían esos tratamientos que usted recomienda a las personas que nos están sintonizando para tratar este padecimiento? Bueno, cuando estamos hablando de las tendinopatías, tenemos que examinar muy bien y saber cuál es la causa. Hay que manejar la causa y hay que manejar los síntomas. Incluso hay que saber diferenciar si el dolor es propiamente del hombro o si el dolor corresponde, por ejemplo, a una víscera. Pacientes con neumonía basal, pacientes con problemas hepáticos, pacientes con problemas digestivos pueden tener dolor en el hombro sin que el hombro esté afectado. Ahí viene la habilidad clínica de poder diferenciar si el dolor es propio del hombro o el dolor es referido de otro lugar, por ejemplo, de compresiones nerviosas a nivel de la columna cervical. Entonces, ¿cómo tratarlo? Depende de la causa. Podemos utilizar algunos analgésicos, casi siempre vamos a utilizar rehabilitación. ¿Por qué? Porque muchos de estos músculos lo que tienen es una especie de desajuste en su función, ¿ya? Y entonces hay que ir, los tratamientos son muy variados en dependencia de la causa. Y los tipos de analgésicos antiinflamatorios que emplear también, en dependencia de la edad de los pacientes, de los padecimientos que tienen, a veces un medicamento y le suplicamos eso. Si usted oye que otra persona en su barrio utilizó tal medicamento, no lo repita, porque puede ser que usted tenga condiciones para las cuales ese medicamento más bien le puede perjudicar. Entonces, eso hay que evaluarlo muy bien y hay que apoyarse en estudios radiológicos, desde ultrasonidos, a veces hasta resonancias magnéticas para poder entender qué está pasando en el hombro. Doctor, y claramente si la persona está sobreexponiendo el dolor en el hombro, dejar de realizar ciertas actividades como ejercicio excesivo con mucho peso, ¿verdad? Bueno, es que si una de las causas es el sobreempleo del hombro, probablemente vamos a tener que hacer algunas restricciones temporalmente. Temporalmente. A veces la gente se preocupa y dice, es que ya no voy a poder seguir haciendo ejercicio. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero a veces temporalmente hay que sustituirlo o cambiar la disciplina. Así es, muchas gracias, doctor, por su recomendación valiosa a nuestros amigos televidentes. Y en pantalla aparecen los números del doctor René Urroz para que usted pueda realizar su consulta con él. Momento de irnos a publicidad.